Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: velad. Palabra del Señor. Comenzamos un nuevo año litúrgico. La palabra Adviento procede del latín adventus, que significa venida. Este tiempo litúrgico tiene dos partes bien diferenciadas. La primera parte del Adviento es escatológica o escatológica, es decir, se refiere al Señor que ha de venir, pues vendrá en gloria para juzgar a vivos y muertos. Y esto es lo que confesamos en el credo como artículo importante de nuestra fe, aunque a veces se diga así, simplemente de memoria, ¿no? La segunda parte del Adviento está dedicada a la preparación del misterio de la Navidad. Es decir, son dos partes relacionadas, pero una mira al futuro y la otra al pasado. La verdad de fe de que el Señor volverá y restaurará todas las cosas según el orden de Dios y traerá la justicia, tiene como consecuencia que el Adviento despierte en nosotros la esperanza, es decir, la virtud, pero la virtud teologal de la esperanza. De ahí que el Adviento sea el tiempo de la espera, llena de esperanza, y esta esperanza, a su vez, está alimentada por la fe, no solo en que el Señor vendrá, sino por la certeza de que Él es quien ya ha venido, y además de que ya está aquí, en lo invisible, con nosotros. Si consideramos, digamos, este tiempo de espera desde la perspectiva de nuestro presente, nos damos cuenta de que una tormenta se cierne sobre nosotros y que esta tormenta, que no es otra que la profetizada guerra final espiritual, se hace cada vez más violenta y oscura, encaminándose hacia las batallas finales entre el bien y el mal, entre la iglesia y la antiiglesia, entre Cristo y el anticristo, entre, por un lado, la Santísima Virgen y los que son de su linaje, los que le pertenecemos, nosotros que sabemos ser sus hijos, sus consagrados, y por otro lado, el diablo y su progenie blasfema y perversa. Este tiempo que ya ha comenzado es el tiempo del apogeo del misterio de iniquidad. Y será cada vez más oscuro, mientras que nuestra esperanza debe estar viva, más brillante y más luminosa, más fuerte en el conocimiento, por la fe, de que al final llegará el tiempo de la victoria. Y esta victoria no está tan lejos como podría parecer. El tiempo de la victoria, cuando todo haya pasado y no quede rastro del mal que ahora se ensaña con tanta ferocidad. Nuestra esperanza descansa sobre la roca de la fe, Cristo. Cristo ha vencido al mundo y a Satanás, y ahora su madre, la enviada, está aquí para terminar de aplastarle la cabeza. Si solo nos detuviéramos a mirar el presente, o peor aún, a extrapolar el presente al futuro, sin la mirada sobrenatural de la fe, desesperaríamos. Por eso desespera tanta gente.
Por eso, ojo, tantas noticias pueden enturbiar, pueden confundir, y esto, perdón, pero no me canso de repetirlo, debo advertirlo. Incluso aquellas noticias que nos parecen veraces, porque pueden tener el efecto espiritual negativo, y de hecho muchas lo tienen, de pensar que las cosas están tan mal que no hay solución, que no hay salida posible, o quién sabe cuándo la habrá. Es entonces cuando aparece la desesperación, porque la persona empieza a hundirse en el lodazal del mal, porque pierde de vista la fe. Mira lo que está pasando y no mira la victoria, o mejor dicho, aquel que da la victoria. Si en medio de la tempestad solo veo las aguas agitadas por el fuerte viento, me hundo. Si tengo la mirada fija en Él, mi Señor, soy capaz de cruzar esas aguas sin hundirme. Por tanto, debemos procurar que este mal no prevalezca en nosotros. Debemos avivar la llama de la fe con la oración, con la adoración. Mi propia santificación, mi camino de conversión personal de cada día contribuye a la victoria final. Porque todos estamos embarcados, todos somos iglesia. Luego hay que decir que hay personas que son siniestras y solo pueden llegar a creer en ellas quienes se alimentan de la propaganda. Por otra parte, una propaganda pagada por esas personas. Son personas cuyo denominador común es que están lejos de Dios y muy lejos. Y no hay que oírlas, no hay que seguirlas. Aunque hay algunos más peligrosos que aparentan ser espirituales, pero les interesa el poder, dominar a los demás. Les mueve la ambición de poder, de dinero, a veces de poder simplemente, y están llenos de orgullo y quieren ser como Dios, pequeños dioses. Algunos van al poder, como decía un filósofo, por el botín de dinero, y otros usan el dinero para alcanzar el poder. Y otros van por las dos cosas, por el botín y por el poder. Nuestro tiempo está lleno de personajes así. Ay de nosotros si pensamos que vendrá un hombre y nos quitará mágicamente nuestros problemas como si fuera un nuevo Mesías. Maldito el hombre que confía en el hombre, como dice el profeta Jeremías. Esta época está sobresaturada de individuos llenos de ambición, sin Dios. Tanto sobresaturada está que precipitarían en la ignominia si no fuera porque las sociedades han perdido el sentido del honor. Al contrario, hoy los antecedentes penales no son motivo de vergüenza. Lo que importa es el poder y la riqueza. Nuestro Señor volverá. No sabemos cuándo, pero sabemos que volverá. Y sabemos que los signos de los que nos habló y nos advirtió están apareciendo o empezando a aparecer. El misterio de iniquidad está a punto de llegar a su clímax. El príncipe de este mundo es más fuerte que nunca en la historia. Los demonios andan sueltos y muchas almas están atormentadas. Me refiero, por ejemplo, a almas víctimas que sufren indeciblemente y otras que están soportando terribles males lo mejor que pueden. Lo veo, lo sé. Los más cercanos al mal, los grandes hacedores, operadores del mal, se jactan de anunciar sus malvados planes para la humanidad. Así, a cara descubierta. El transhumanismo está en marcha. Escapar de las garras de la bestia parece imposible. Sin embargo, si pertenecemos a Cristo, si hemos elegido pertenecerle desde el corazón de su madre, no tenemos nada que temer, por mucho que suframos, por mucho que nos atribulen. ¿Cuántas veces me habéis oído decir que Dios no nos preserva del mal, sino que hace algo más, nos preserva en el mal? Es así. Somos preservados aún en medio del terrible mal. Si nos aferramos a Jesucristo,
Si pertenecemos a Él y a nuestra Madre, todo mal se transformará en bien. Como escribe San Pablo en su carta a los Romanos, sabemos que todo concurre al bien de los que aman a Dios. Y un consejo importante, no olvidemos nunca a San José, especialmente en estos tiempos, pero siempre, este grandísimo santo. Cuando el Señor dice que no le correspondía a Él conceder quién debía sentarse a su derecha y a su izquierda, porque esos eran los lugares, los puestos preparados por el Padre, no cabe duda ahora de que a su derecha está la Santísima Virgen. Pero estoy convencido, creo que muchos lo estamos, de que a su izquierda, en el segundo puesto de honor, está San José. Acudamos a San José. Recurramos a Él y también a nuestro ángel custodio. Veneremos a nuestro ángel de la guarda. Démosle gracias y pidámosle perdón por las veces que no le hemos escuchado. Las fuerzas del mal que estaban ocultas ya no lo están. Y esto tanto fuera como dentro de la iglesia. Y debemos ver esto como algo bueno, porque en medio de la oscuridad, de la confusión, la manifestación más abierta del mal nos permite verlo y alejarnos de él. En el llamado Apocalipsis de Jesús del Evangelio, por ejemplo, el capítulo 21 de San Lucas, que es equivalente al 24 de San Mateo o al 13 de San Marcos, Jesucristo da una serie de señales antes de su venida. Guerras, terremotos, hambrunas, pestes, plagas, persecuciones, que las han habido a lo largo de la historia. Y otras dice en el cielo. Y dice, cuando comiencen a suceder estas cosas, levantaos, alzad la cabeza, vuestra liberación está cerca. Es decir, Él viene. Un sacerdote amigo lo resume así, cuanto peor, mejor. Tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Marcos, el Señor da como señal la abominación desoladora. Verán que a veces tienen otros términos, pero este es el más común, abominación de la desolación o abominación desoladora. El lugar santo le dice que cuando estén en eso y lo vean, que huyan de Judea. Cuando veáis presentes en el lugar santo la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera, etcétera. Lo que esta abominación de la desolación, en otras traducciones aparece como devastación, apuntaba a antes del año 70 después de Cristo, es decir, porque estaba hablando de lo que ya aconteció, pero lo que va a acontecer también. Lo que ya aconteció fue la destrucción del templo y la caída de toda Jerusalén, no quedó la gran matanza que hicieron, no quedó piedra sobre piedra, etc. Bueno, ¿cuál ha sido esa abominación de la desolación? En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, o después de su ascensión, ha sido motivo de mucho debate. Porque si bien es algo de un futuro más remoto, en aquel momento se refería a aquella generación a la que el Señor se estaba dirigiendo. Algunos dicen que una cosa, otros dicen que otra, pero ahora se dice que lo más probable fue cuando Calígula, el emperador, decidió que su estatua debía ser colocada en el templo para ser adorada. Finalmente fue disuadido, pero se arrepintió de no haberlo hecho. Y cuando estaba a punto de hacer adorar su estatua en el templo de Jerusalén, le sobrevino la muerte. Y aquí hay que distinguir dos cosas, abominación por un lado y desolación por otro. La abominación es cuando se entroniza un ídolo en el templo de Dios. ¿Cómo fue una abominación poner la Pachamama en San Pedro? Desolación es cuando se quita sacrificio perpetuo, el sacrificio perpetuo en el lugar santo. Es decir, traducida a nuestra realidad, cuando sea quitada la Eucaristía. Esa será la desolación. Así que las dos cosas, por un lado se quita la Eucaristía y por otro se coloca allí
qué sé yo, a la imagen del anticristo o del mismo demonio para ser adorado. Es decir, dejando el tipo, que era lo que ya ocurrió, y yendo al antitipo, que es lo que vendrá, no cabe duda de que será cuando se quite el sacrificio perpetuo de la Santa Misa y se adore al anticristo o al mismo diablo. Y todo eso acabará cuando el Señor aparezca en su gloria y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. Mientras tanto, como nos exhorta el Señor en este Evangelio, debemos velar, permanecer vigilantes en la oración y en la adoración. Debemos cerrar los ojos y los oídos, cerrar la ventana al mundo y sumergirnos en la oración. Y cuidado con el mundo que se disfraza de religión, de devoción. No perdéis el tiempo. Sumergíos en la oración. Porque la oración y sobre todo la adoración se dirigen a aquel que está oculto entre nosotros y que aunque oculto está ahí y nos da la fuerza para esperar con vigor y la certeza de que volverá. Como en tiempo de Isaías, nadie invocaba tu nombre. Nadie salía del letargo para buscarte y adherirse a ti, para adorarte, diríamos nosotros. Esta es la primera lectura de hoy. Y el salmista clama, Pastor de Israel, escucha, despierta tu poder y ven a salvarnos. Y nosotros, como los primeros cristianos, repetimos, Maranatá, ven Señor Jesús. Ven con todo tu poder a acabar con tanto mal. Pero antes, concede a tus fieles el deseo de salir a tu encuentro en cada Eucaristía, para poder un día, con las buenas obras, acceder a tu reino celestial. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.